donde se reúnen más de 194 estados, cuando llegan todos, ¿verdad? A hablar y a tratar, o disque a tratar soluciones para esta crisis climática. Que cada vez más muchas de esas decisiones, desde las valoraciones como ambientalistas, ¿verdad?, han sido decisiones que han atrasado las verdaderas respuestas a la crisis ambiental, a la crisis climática, están lejos de tener respuesta a las necesidades y a las urgencias que se tienen en estos contextos. Bueno, para todos y todas, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran allá en el maravilloso territorio de El Salvador? Me alegra mucho poder estar aquí conversando con ustedes sobre estos temas que son súper importantes para el fortalecimiento y el empoderamiento de las juventudes rurales en el marco de la protección, y la conservación y la preservación de los ecosistemas estratégicos que tenemos en cada uno de nuestros territorios y además de ello, eh, la potencia política que tiene la visibilización de las juventudes en toda Latinoamérica y el Caribe. Solamente por temas técnicos les quiero preguntar si me escuchan bien. ¿Está todo bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, chicos, bueno, pues muchas gracias, Asunción, por la presentación. Bueno, nosotros venimos desarrollando un trabajo interesante de articulación entre varias instituciones, tanto del Estado como también con instituciones de la sociedad civil. Nosotros en este ejercicio del empoderamiento de las juventudes rurales, campesinas y diversas hemos eh, definido algunas acciones claves en términos ambientales y en temas de política de juventudes. Y con esto que yo quiero iniciar y es que nosotros siempre hemos partido de dónde venimos, en qué momento estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra estructura organizativa? ¿Cuál es nuestra intención y nuestro ejercicio de concientización eh, para sí mismo empezar a generar como unas acciones clave de articulación con otras vertientes o digamos que teniendo en cuenta también las diferentes experiencias y experticias que se puede identificar en los diferentes colectivos? Aquí en Colombia decimos parches. Los parches son como esos grupos colectivos que se vienen aglutinando bajo algunos objetivos en común, y lo que nosotros hicimos es que realmente todos tenemos objetivos en común con diferentes experiencias, diferentes experticias. Entonces, a partir de ahí nace la Mesa Nacional, la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural, que ahí, en cierta forma, lo que dice es que desde el emprendimiento de jóvenes en la ruralidad podemos generar un empoderamiento político en cada uno de los territorios, desde la producción y desde la producción de materia prima, desde la transformación de la materia prima, como también a la implementación de bienes y servicios enfocados a la conservación de los ecosistemas. Eh, por ejemplo, hay en una parte de los territorios del Chocó unos, eh, tenemos unos emprendimientos que se encargan por lo menos de hacer un ejercicio de turismo científico, que a su vez genera una concientización sobre el territorio, no solamente sobre los medios que existen o los recursos que siempre a veces se utilizan dentro de un lenguaje un poco más mercantilista, sino que es sobre el entorno y el territorio y la territorialidad que nosotros vayamos a implementar en cada una de estas iniciativas. Por lo menos también hay iniciativas de comunicación alternativa desde la ruralidad, que eso también permite que se empiecen también a visibilizar todas estas pequeñas acciones que se generan grandes transformaciones. Y por otro lado, también existen unas articulaciones con cooperación internacional en la cual, pues, a partir de ahí es donde nosotros también hemos venido iniciando un plan de fortalecimiento más que de fortalecimiento organizacional, de fortalecimiento de confianzas. Porque pues también a veces pasa que el adultocentrismo que se ha venido marcando siempre ha dicho que el joven no tiene la capacidad de tomar decisión, el joven no tiene la capacidad de direccionar un grupo,
Y lo que hacemos nosotros también es que ese término de confianza también implica que exista una abolición, por lo menos, que es un poco más radical, del tema del autocentrismo en muchos espacios de concertación y espacios también de encuentro de juventudes. Entonces, eso parte desde este primer momento en el que les quiero comentar, que es de dónde venimos. Y venimos de unas necesidades, venimos también de unas faltas de garantías, pero también venimos de unas ganas intensas de generar estos empoderamientos en cada uno de los territorios. Como les decía, de diferentes instancias, pero todos son bajo un mismo objetivo. Y cuando logramos esto, entonces empezamos a decirnos, bueno, en ese plan de incidencia como tal, en el marco de la COP 28 que se desarrolló el año pasado en la ciudad de Dubái, y con esos insumos y esa incidencia que se llevó a cabo a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ahí dijimos, es importante que estos espacios se conviertan más de la gente, ¿sí? Que sean unos espacios no tanto burocráticos o solamente de esa brecha que existe, que solamente quienes pueden hablar inglés y quienes pueden tener tienen unas capacidades de negociación son las únicas personas que puedan llegar a estos espacios. Entonces ahí se plantea también es cómo podemos desde estos espacios también vincular a la sociedad civil. Y a partir de ahí, entonces, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, hicimos un proceso también de articulación y de visibilización de todas estas iniciativas, tanto del que les estoy comentando como de otros sectores, indígenas, negras, afro-raizales, palenqueras, campesinas. Entonces empezaron a desarrollarse en diferentes cumbres que digamos que siempre se llamaban como las pre-COP, pero lo que nosotros dijimos, no, vamos a hacer unas cumbres porque realmente la COP 16 de biodiversidad en Colombia es tan importante que no solamente es porque es por el espacio geográfico que ocupamos, sino también es por todas las iniciativas y todo lo que ha surgido alrededor de la protección de estos ecosistemas estratégicos. Entonces, además porque hay una gran variedad. Tenemos desde bosque niebla, tenemos hasta páramo, hasta la costa Caribe, costa pacífica o sí, zonas costeras. Entonces, con todo este ejercicio, planteamos nosotros desde el empoderamiento de las juventudes, como decir, bueno, existen redes, por ejemplo, en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres existe una red de jóvenes para la reducción del riesgo de desastres, como también existe la red de jóvenes ambiente, como existe también una red de jóvenes rurales, como existen también la red de jóvenes en zonas de reserva campesina. Bueno, digamos que en todas estas dinámicas de ordenamiento territorial en las que nosotros dijimos, nosotros podemos plantear un espacio de interacción entre la ruralidad y lo urbano, pero esta vez lo que queremos hacer es hacer un trabajo en conjunto, inicialmente desde las juventudes rurales, campesinas y diversas de Colombia. Y por eso es que nace ese momento de dónde venimos y venimos de una cumbre. Venimos de una cumbre de jóvenes rurales que se llevó a cabo en el municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó. Además, por también sus condiciones geográficas, climáticas y demás, eso nos ha permitido también abordarlo desde la biodiversidad y desde la importancia que se está planteando desde los lineamientos políticos de esta conferencia de las partes. Y por otro lado también es cómo poder hacer que todas estas iniciativas que se hacen de manera individual o de manera colectiva, pequeñitas en cada uno de los territorios, puedan tener un eco en un espacio mucho más amplio a través de un manifiesto político y una carta política. Y pues claro, digamos que poder trasladar a 200 jóvenes de Colombia, Latinoamérica y el Caribe hacia esta zona del país donde el único acceso es por vía aérea o por lancha por todo el Océano Pacífico, pues fue un gran reto. Y en ese gran reto pues empezaron a sumarse diferentes actores. Y entonces ahí es donde yo les decía como esa importancia de lo que nosotros queríamos era de generar esa confianza institucional y organizativa eh, con los jóvenes directamente. Entonces, en esa confianza empezamos a hacer esa interrelación ya directa, sin intermediación. Entonces, aquí, por lo menos la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo directamente empezó a hacer un ejercicio de interlocución
con los jóvenes que iban a participar o que estaban participando en este espacio. Lo mismo sucedía también con otras instancias como el Ministerio de Ambiente, la Gobernación del Chocó, que es el departamento donde está ubicado este municipio que ya les mencioné, la alcaldía local también del municipio de Nuquí. En este caso puntual también participó la Unión Europea, que ellos dijeron que era esta una gran oportunidad también para que jóvenes diversos, que es una red de jóvenes que también tienen ellos en en la Unión Europea, pues también se articularan en ese proceso. Y asimismo con los jóvenes de la Gobernación del Chocó, los jóvenes de la Alcaldía de Inuquí, más los compañeros que también venían de otras organizaciones, que en este caso, por ejemplo, son Waypar, Latinoamérica y Giving Colombia, que pues en cierta forma ellos están también generando un proceso interesante directamente con la COP16 para el proceso de acreditación, de apertura a los eventos en los que nosotros teníamos la posibilidad de incidir. Y entonces en ese que ese es en el primer momento, logramos que se plantearan diferentes temas, pero para poder llegar a un ejercicio directo en territorio tuvimos que hacer unos encuentros virtuales donde pues también nos encontramos con, bueno, aquí ya lo sabíamos, pero teníamos esas dificultades en términos del acceso al Internet en ciertas zonas rurales del país y que de una u otra manera logramos solventarlas porque el nivel de interés de los chicos era muy alto, que mejor dicho, subían hasta un árbol para poder conectarse a estas reuniones y esas primeras capacitaciones. Se hicieron una serie de 5 capacitaciones y en las cuales estas 5 capacitaciones nos arrojaron ejes temáticos como tal. Entonces, en estos ejes temáticos, que también me gustaría compartirles a ustedes el documento para que puedan ustedes también leerlo en un poco más completo. Y es que en estos ejes temáticos empezamos a hablar sobre la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria. Más allá de la seguridad alimentaria, nosotros nos planteamos más desde la soberanía del territorio para poder eh, solventar muchas necesidades también que existen, teniendo en cuenta las realidades de cada uno de estos territorios. Estoy hablando desde ecosistemas de páramo, como las formas de vida de comunidades anfibias, como las formas de vida también de comunidades que están en las zonas costeras, como que son todas de una manera muy diferente en esas formas de, sí, como de coexistir con el entorno. El otro punto que también hemos mencionado era como la necesidad de hablar de los derechos humanos, la seguridad y la paz con la naturaleza. En sí, como tal, esta COP16 en Colombia se denominó la COP de la gente, pero también la COP de paz con la naturaleza. Pero entonces hablar de paz con la naturaleza también implica un ejercicio de garantía de derechos humanos, de derechos fundamentales y también de una seguridad que permita que se puedan llevar a cabo las acciones de liderazgo. En este caso, pues inclusive conversamos temas como el acuerdo de Escazú, como realmente hablar de la implementación, pero también de la realidad que existe en la protección de líderes sociales, ambientales en el país y pues teniendo en cuenta un poco el conflicto interno que pues que por más de 50, 60 años hemos tenido en Colombia. Por otro lado, lo que también planteamos es netamente el tema de la protección de los ecosistemas, hablar sobre, voy a hablar sobre la conservación, pero no la conservación desde una visión capitalista o mercantilista, sino realmente desde esa necesidad de proteger lo que es autóctono, lo que es tradicional, lo que es ancestral y también pues la importancia que tienen las comunidades. Y en ese sentido, por eso también nos alineamos mucho con lo que planteaba el gobierno nacional, con que fuera una COP de la gente, donde realmente la sociedad civil, el que no está enterado de nada de temas políticos, pero que sí tiene una fuerte convicción de protección del ambiente, pues dicen, vamos a participar desde ese enfoque. Y por otro lado, también hablamos sobre la educación, la ciencia y tecnología, pero la educación a partir de qué y la ciencia articuladas con quiénes y la tecnología implementada con ciertas garantías con quiénes, ¿sí? Aquí se habla mucho de la agricultura 4.0, se habla mucho de la tecnificación, pero pues no tenemos, digamos que las comunidades como tal que hemos venido impactando en los últimos años y desde las juventudes pues, también nos hemos dado cuenta que pues realmente no hay unas garantías para poder implementar este tipo de nuevas tecnologías, ¿sí? Ahí se habla de la inteligencia artificial para sistemas de riego por goteo
o se hablan de sistemas también de información sobre el estado de cada una de las plantas. Pero la pregunta es, ¿realmente la realidad del territorio se adapta a esa apertura tecnológica que se brinda en el mundo? Esa es una de las preguntas que siempre hemos dicho, como que ahí a partir de ahí, o sea, cómo también entra la juventud rural en jugar un papel fundamental en la implementación de estas tecnologías y a partir de hasta dónde también se pierde esa autonomía territorial. Porque hablamos desde la seguridad, hablamos desde la soberanía alimentaria, pero también tenemos que hablar desde la autonomía territorial y la autonomía alimentaria. Entonces, allí también nosotros planteamos como unos ejercicios de gobernanza sobre el territorio, ¿sí? Como por lo menos el monitoreo, los reportes de las actividades que desarrollan las agroindustrias y que cómo nosotros también podemos en cierta forma promover que ellos instalen en sus prácticas empresariales efectos que generen eh, acciones positivas ante el cambio climático, ¿cierto? O por lo menos destacar las acciones de adaptación y mitigación que se han emprendido por jóvenes rurales, fundamentalmente pues en datos también obtenidos a través del monitoreo y evaluación propia de las comunidades, ¿sí? Y cómo eso ha sido de los efectos del cambio climático en cada uno de los territorios. Y en términos también, ¿cómo podemos nosotros incluir de manera efectiva que las juventudes participen en los procesos de primera instancia? Es decir, los mecanismos de participación, cómo se deben relacionar o cómo se deben engranar con los colegios rurales, cómo se pueden engranar con los grupos poblacionales que ya hacen parte de las instituciones o inclusive los que están en el marco de la gobernanza local o regional y nacional. Y cuando hablamos del marco de gobernanza, hablamos también inclusive de los consejos territoriales de planeación, hablamos también del marco de los comités locales de gestión del riesgo, cómo podemos nosotros también anticiparnos ante estos eventos naturales que, pues, que en cierta forma pues, también hemos estado expuestos y por poco también el abandono institucional para que estas comunidades puedan pervivir y permanecer en sus digamos que en sus territorios, teniendo en cuenta pues todas estas, sí, como teniendo en cuenta pues todas estas variables que nos encontramos y que a veces nosotros como comunidades y como instituciones también tenemos que solventar en su momento. Entonces ya estando en este ejercicio, un poco ya en el que estuvimos, en el antes y en el ahora, que fue la construcción de un plan de ciencia en la COP16. Tuvimos la oportunidad de estar en la zona azul y en la zona verde donde también se mostraron todas estas iniciativas de emprendimiento que tenemos dentro de este gran grupo de jóvenes y que se lograron también como visibilizar sus prácticas también en torno a la gobernanza, pero también sus prácticas en torno a reducir o mitigar estos efectos que generan estas alteraciones en el cambio climático. Y por el otro lado también logramos exponer el manifiesto. Tuvimos este manifiesto que también se los vamos a hacer llegar a ustedes. Este manifiesto están en tres versiones, está en español, en inglés y en portugués, teniendo en cuenta que pues también en esta cumbre de jóvenes rurales participaron compañeros de Brasil, compañeros indígenas de Venezuela, de Ecuador, bueno, ya como les decía, de Brasil, y también de otros países de Centroamérica que en este momento se me escapa, pero sí tuvimos esa gran, esa gran participación. Y en esa versión en portugués, pues esa es la que también se logró también implementar en algunas de las sesiones que tuvimos en la COP16 en la zona azul. Tuvimos la oportunidad de participar como en 5 eventos, con la Red Global de Jóvenes también por la diversidad, también con Giving Colombia, tuvimos la oportunidad también de hacer la presentación como tal el manifiesto ante el ministro de Ambiente de Italia, viceministro, perdón, viceministro de Ambiente de Italia, y también con el embajador de la Unión, embajador para Colombia de la Unión Europea y la ministra de Ambiente, por supuesto, también logramos que se pudiera como socializar, porque en este marco también se hizo como un encuentro, o sea, en el pabellón Colombia se desarrolló
como la presentación de las cumbres que se desarrollaron en el marco de la COP16, como les decía, la cumbre campesina, la cumbre de las cumbres indígenas, las cumbres de sindicatos, la cumbre de sindicatos agrarios y la cumbre de jóvenes, también de zonas de reserva campesina. Bueno, ahí existieron varios. Y con eso, pues en un telón grande, que también ahí hay muchas fotos, van a poder también ver en nuestras redes, un telón grande donde también muchos de esos actores firmaron un telón como ese compromiso para que se lleve a cabo este manifiesto. Eh, pero entonces no solamente es el manifiesto, también es esa carta política que nos define una hoja de ruta hacia la COP30. Y ya realizando las acciones de incidencia para Brasil el próximo año en Belém, hemos venido planteando esta hoja de ruta por lo menos en dos fases. Uno como, bueno, en tres fases, que es en el primer trimestre, tener ya también unos avances de construcción de este plan de acción de incidencia para vincular a más jóvenes en ese proceso, pero nos vamos a, a- digamos que nos vamos a enfocar también en el fortalecimiento de las juventudes en toda la Amazonía colombiana, parte de la Orinoquía colombiana, que eso es un poco esa cercanía que tenemos con nuestros hermanos venezolanos, y también con el fortalecimiento de las costas, por lo menos la costa Caribe y la costa Pacífica. Entonces, lo que queremos es que ese fortalecimiento, no solamente de los emprendimientos que generan empleabilidad, que generan también un enfoque un poco más completo, o sea, digamos que es como ese círculo también que nos va a permitir que tengamos unas garantías de pervivencia en los territorios, también tengamos una capacidad de desarrollar unas políticas en cada uno de los territorios y esas políticas puedan estar enfocadas tanto en la conservación, la preservación y la protección de estos ecosistemas que vamos a tener como focalizados para que podamos plantear negociaciones un poco más concretas en el marco de la COP30 y ampliar la participación, ¿no? Ampliar la participación de que no sea un delegado o dos delegados, sino que también tengamos unos delegados cualificados para el proceso también eh, sí, para el proceso como tal de incidencia en estos espacios. Y bueno, entonces en ese para dónde vamos o hacia dónde vamos, tiene que ver mucho con la COP30 y también cómo podemos nosotros también desde la profesionalización de algunos jóvenes en diferentes campos, podemos plantear también un documento que llegue directamente a los negociadores de cada uno de los países, porque como ustedes saben y cómo funcionan las COP, pues obviamente quienes pueden estar allí son las personas que están sí, que están como en esa línea de parte de las cancillerías y parte de los ministerios en que pueden hacer estos procesos de negociación. Eso, eso lo tenemos muy claro desde también de este grupo de organizaciones que, como les decía al inicio, pues ya en este momento tenemos un nivel de aceptación y un nivel de confianza con la institucionalidad. Em, y ya, digamos que en términos que me gustaría también como un poco profundizar, y es en términos de eh, cómo pues planteamos nosotros también ese nivel de gobernanza en el marco como tal de la conservación y la protección de ecosistemas. Entonces, lo que nosotros planteamos era que tanto, pues teniendo en cuenta también las normativas legales de cada uno de los países, es como sí o sí establecer marcos legales que protejan los derechos sobre la tierra. O sea, planteémonos desde ahí, desde ese punto, ese es nuestro punto de enunciación, y es sobre los derechos sobre la tierra. Pero no solamente sobre la tierra, sobre el agua, sobre el uso del agua, ¿cierto? Pero no viéndolo desde los recursos como tal, sino también desde esa vitalidad que existe como esa sinergia y esa coexistencia que debe existir con por lo menos con el agua y con la pervivencia de las personas, ¿no? Y el territorio también de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, que en este caso, pues para nosotros en Colombia, pues es eh, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros, y pues también quienes están ocupando toda la parte del territorio de la costa pacífica.
y también en el marco de sus ordenamientos territoriales, que son predios o tierras colectivas, que están en el marco de la Ley 70, y por el otro también el lado de los indígenas, los resguardos indígenas, y dentro del campesinado, las zonas de reserva campesina. Entonces, lo que queremos es que realmente se establezcan marcos legales que protejan estos derechos de estos ecosistemas y que garanticen una permanencia en cada uno de esos territorios, pues para prevenir el desplazamiento forzado que no solamente se ha dado en el marco de la guerra, el conflicto interno en Colombia, sino también por la falta de garantías, por la explotación de estos medios que han sido pues también muy desaforados, también la implementación de la ampliación urbana, bueno, todas estas acciones que han estado también promoviendo el éxodo interno en el país. Y por otro lado, también hablar sobre la conservación, pero también hablar de la restauración y de la recuperación de la conectividad de los ecosistemas con las especies nativas y las especies endémicas de cada uno de los territorios, previniendo que se genere una introducción de especies invasoras, porque eso también ha sido uno de los puntos focales, o inclusive podemos decirlo que en zonas de páramo, en el caso por lo menos en donde yo vivo, que soy en el páramo en Sumapaz, se ha venido acrecentando pues esta problemática a raíz de estas especies invasoras, ¿no? Y por otro lado también la necesidad de la financiación de iniciativas de emprendimiento sostenibles para que pues para que aporten a la conservación del ambiente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entramos a hablar también de soberanía alimentaria en el marco de una transición a una producción agrícola agroecológica, que también se promuevan acciones de protección de semillas nativas y que podamos verlo no desde los bancos de semilla, porque también es una concepción también un poco capitalista y bancarista, sino que hablemos también desde los reservorios de semilla, porque pues hay muchos cuidadores y cuidadoras de la semilla nativa en el país en el que pues tenemos que empezar también a fomentar desde estos lineamientos normativos. Y sí nos interesa trabajar mucho con ustedes en El Salvador, nos interesa trabajar mucho con todos los grupos de jóvenes rurales, pero bueno, no solamente de jóvenes rurales, sino también con toda la sociedad civil que quiera encaminar esta hoja de ruta sobre diferentes puntos de experiencias y experticias hacia la COP30. Y como les decía, o sea, no, esto no es una cuestión solamente de quienes sean los expertos en materia, sino es cómo podemos también enamorar a quienes no saben mucho del tema, pero que están interesados en conocer más sobre el tema, ¿cierto? Entonces, yo voy a ver. Bueno, mucha atención aquí. La juventud rural de Colombia y Latinoamérica ha llegado del 29 al 31 de agosto. Bancas de jóvenes se reunirán aquí para la cumbre Juventud Rural en paz con la naturaleza. Este encuentro marcará el futuro de nuestras tierras y será clave para la COP16. Atento, el cambio comienza ahora. Y estamos aquí en Uquichocó en una jornada de trabajo por la conservación de las especies amenazadas en Colombia. Puede generar una persona que pequeña se entera, razón de ser que la cultura se mantenga viva y que aún para llenar dos de colores. Es que la paz no se construye solo desde la urbanidad, sino también en la ruralidad y la construcción ambiental. Es por eso que hoy venimos a poder aportar al manifiesto con el fin de que las juventudes sean escuchadas en esta próxima cumbre de la... Queremos como garantizar la seguridad de todos los líderes de nuestros territorios, garantizar la seguridad y prevenir muchas cosas como la pesca ilegal, la minería. Oh.
Realmente queremos dar el aporte desde la perspectiva que tenemos los jóvenes de Colombia, de todos los lugares del departamento, y es que en esta cumbre no solamente está Colombia, está Bolivia, está Venezuela, Ecuador y otros países hermanos que también abarca esa gran importancia de la biodiversidad y el cuidado del ecosistema. Realmente esta cumbre tiene grandes expectativas de que los jóvenes hoy en día sean soberanos de sus territorios. Estamos aquí en Quichocó, en la cumbre de juventudes rurales en paz con la naturaleza, que es un esfuerzo multisectorial por llevar las voces de las juventudes rurales de Colombia, pero también de América Latina y del Caribe, a la COP16. En ocasión de la cumbre de juventud rural en paz con la naturaleza, unimos esfuerzos para la consolidación de un manifiesto que fortalezca la discusión y una nuestras voces, a menudo menos representadas, para ser escuchados sobre las propuestas en defensa de la tierra, el territorio y la naturaleza. Frente a las redes, organizaciones, espacios de toma de decisiones de políticas públicas y de negociación, queremos demostrar el poder colectivo, la pasión y la lucha para generar soluciones conjuntas frente a los desafíos a los que nos enfrentamos. Con nuestro fuerte compromiso y vibrante energía, proponemos crear un futuro justo y sostenible en el que los derechos de las juventudes y el medio ambiente sean reconocidos, asegurados y respetados. Conocemos el inmenso poder colectivo de las juventudes rurales para innovar y crear sostenibilidad, encontrando soluciones a los problemas regionales a los que todas y todos y todes nos enfrentamos. Con este espíritu presentamos este manifiesto según nuestra comprensión compartida sobre los principales problemas a los que nos enfrentamos las juventudes rurales en su diversidad en relación con la agricultura sostenible y seguridad alimentaria, los derechos humanos, seguridad y paz con la naturaleza, la conservación y protección de ecosistemas y cambio climático, gobernanza y educación, ciencia y tecnología. Entonces yo quiero que antes nos demos un fuerte aplauso. Bueno, pues ese es básicamente el trabajo que hemos venido desarrollando y la oportunidad de seguir alimentando y trayendo más voluntades a esta lucha que es generalizada, pero que podemos ir también recogiendo todas estas formas de lucha para lograr un objetivo en común. Entonces,